Todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y a los miembros de la International Federation for Emergency Medicine, que celebrarán el 32º Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación en la ciudad de Mérida en febrero de 2021. Yucatán nos espera con los brazos abiertos. Mes de septiembre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Es para mí un verdadero gusto y un honor tener en esta ocasión a dos panelistas extraordinarios con una gran trayectoria académica, con experiencia obviamente en el tema y el tópico que vamos a revisar el día de hoy. Y pues bueno, sin más, Sofi, si me das esta oportunidad de hacerme el honor de presentar a nuestros invitados, por favor, para no entretenernos y darles lugar a micrófonos para poder iniciar. Muchas gracias. Así es. Buenas a todos nuestros socios que nos acompañan a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante importante en estos momentos de la pandemia, que es el abordaje de las emergencias obstétricas. Realmente hemos visto los grupos vulnerables durante estos últimos meses y un grupo que no está exento son nuestras pacientes embarazadas. Actualmente la estadística nos maneja un panorama y una realidad realmente devastadora. Y es muy importante que todos estemos capacitados en el manejo de las emergencias obstétricas en los servicios de urgencias, desde el personal prehospital, enfermería y médico. Y en esta ocasión, para abordar este tema, tenemos a dos médicos con una gran experiencia que nos van a dar esta plática. Y me permito presentar en primera instancia a la doctora Virginia Medina Jiménez. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de Guanajuato, es ginecóloga y obstetra por la UNAM y el IMPER, y es especialista en medicina materno-fetal por la UNAM y IMPER. Y en un segundo momento nos acompaña también el doctor Luis Alberto Ruiz Marínez, que es especialista en medicina de urgencias, en medicina crítica y cuenta con alta especialidad en medicina crítica obstétrica. Así que les doy la palabra en estos momentos para dar inicio a la presentación a la doctora Virginia Medina Jiménez. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer la valiosa invitación para participar aquí. Y pues bueno, nuestro objetivo principal va a ser describir los aspectos más relevantes hasta ahora publicados respecto a COVID durante el embarazo, parto y puerperio, desde la perspectiva de la medicina crítica, sin perder de vista la relevancia fetal. Y pues bueno, quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Al día de hoy tenemos ya 25.884.895 casos a nivel mundial confirmados de COVID-19 y esta pandemia pues ha ocasionado 859.130 muertes en todo el mundo. Algunos aspectos históricos que hay que considerar, pues es que el 31 de diciembre del 2019 se da una alerta por parte de China respecto a un brote de neumonías atípicas de etiología no identificada en Wuhan, en la provincia de Hubei. El 9 de enero se da la primera muerte por COVID en Wuhan. El 12 de enero se logra la secuenciación génica del virus. El 13 de enero se identifican casos en Tailandia, 3 días después en Japón. El 12 de febrero se reporta que el outbreak ya subió 10 veces más al inicial. El 11 de marzo, esta fecha es clave porque se declara como pandemia y el 18 de marzo se acepta el Solidarity Trial para tratar de identificar qué intervenciones son efectivas para el tratamiento de este virus. Aquí pues no pretendo que revisemos cada uno de los artículos, pues, pero sí quería puntualizar pues que cuando nosotros revisamos la evidencia científica, siempre tenemos que cuestionarnos qué tipo de estudio es, en dónde se realizó, qué tipo de población se estudió y cuál fue el outcome, ¿no? En general. Y pues si ustedes se fijan, la evidencia tenemos que interpretarla con mucha cautela porque la gran mayoría de los reportes pues son reportes de casos o son cortes o son estudios transversales y pues obviamente esto limita mucho el tipo de conclusiones que
que podemos obtener. Ya hay revisiones sistemáticas y análisis que más adelante les voy a mostrar, pero sí es importante saber de dónde vienen estas revisiones y estos metaanálisis para poder sacar conclusiones y poder aplicarlas de la mejor manera posible en nuestro contexto y con nuestras pacientes. Y pues bueno, la gran mayoría de los artículos, el 84%, son del tercer trimestre, 10% del segundo trimestre y solamente el 6% del primer trimestre. Ahora, en la semana epidemiológica número 34, ha demostrado que, pues bueno, COVID es la primer causa de muerte materna en un 21%, y si además agregamos el rubro de enfermedades del sistema respiratorio, que muy probablemente son por COVID, porque no estamos todavía en temporada de influenza, y también en aquellos casos probables de COVID, pues es todavía mayor el porcentaje. La mortalidad materna actualmente es de 43.9 defunciones por cada 100,000 nacimientos, y se ha visto que si lo comparáramos con la misma semana epidemiológica del año pasado, es un 34.9% mayor. O sea que es algo verdaderamente alarmante. Ahora, respecto a las generalidades de SARS-CoV-2, sabemos que es un beta-coronavirus. Los beta-coronavirus fueron descritos desde los años 60 y se caracterizan por su gran capacidad mutagénica, de replicabilidad y de transmisión cruzada. Es decir, que pues, de otras especies brincan e infectan al ser humano. Pertenecen a la familia Coronaviridae, al orden nidoviral, y tienen un índice de reproducción de 2.79. Esto es muy importante porque puede explicar el por qué este virus RNA condicionó una pandemia en tan poco tiempo. Si nosotros analizamos a través de la historia y de las diferentes pandemias virales que ha habido, la gripe española tenía un índice de reproducción de 1.8, la influenza del 2009 H1N1 de 1.4 y la influenza estacional, fíjense, de 1.2. Quiere decir que por cada paciente infectado se infectan 3 pacientes más. El periodo promedio de eliminación del virus es de 21 días, aunque hay reportes en los cuales se ha documentado que tarda hasta 37 días. Y pues bueno, si nosotros analizamos la similitud de SARS-CoV inicialmente, que sabemos que tiene una mortalidad del 10% y tiene una similitud con SARS-CoV-2 hasta del 70-80%, también otra característica de SARS-CoV, la enzima convertidora de angiotensina es 20 a 30 veces mayor. Aquí les voy a poner un video muy básico, pero muy didáctico para poder entender cómo es que el virus ingresa a la célula. Este virus va a tener una proteína spike, que como su nombre lo dice, pues es una proteína como en espiga. Va a llegar a los órganos en los que se encuentra la enzima convertidora de angiotensina 2. Más adelante voy a detallar un poquito más en qué órganos específicos hay una mayor expresión y particularmente en el embarazo ya se ha demostrado si en los trimestres cambia la concentración. Entonces, una vez que esto pasa, el virus a través de segundo y tercer trimestre del embarazo no tienen los mismos niveles de enzima convertida de angiotensina, y esto pudiera explicar por qué hemos detectado con mayor frecuencia en los estudios publicados el tercer trimestre. También es importante recordar que este virus es altamente neurotrópico y esto explica por qué las manifestaciones neurológicas, que como más adelante veremos, también actúan a nivel del sistema respiratorio, y esto va a condicionar pues que estos pacientes puedan tener mayor dependencia a la ventilación mecánica por la misma pérdida del automatismo respiratorio. Ahora, especialmente el embarazo no aumenta la susceptibilidad de COVID-19, sin embargo, sí es más vulnerable la embarazada, y esto es por los cambios fisiológicos. Afortunadamente, la mortalidad no es la misma que se documentó con influenza en el 2009, pero sí tenemos que considerar que los cambios per se del embarazo fisiológicos van a favorecer
La infección por patógenos intracelulares. La primera, pues, es que hay una inmunomodulación para poder generar una tolerancia al feto. Esto va a cambiar la predominancia de los linfocitos TH1, que son los que se encargan de la citotoxicidad, y van a predominar en la embarazada los TH2, que son los que se encargan de la inmunidad humoral. Y es por eso que la embarazada es mucho más susceptible a los patógenos intracelulares, incluyendo pues a los virus. Hay cambios cardiovasculares, respiratorios. De hecho, sabemos que en el tercer trimestre el volumen residual pulmonar disminuye un 10 a un 25% por la elevación del diafragma, y también hay modificaciones en el patrón de coagulación de la embarazada. También es muy importante documentar que del 30 al 63% de las embarazadas tienen otras comorbilidades, y particularmente en COVID se ha visto que hasta el 38% son obesas. En nuestro país, incluso un poquito más adelante, les voy a mostrar evidencia en donde pues ya se han detectado los principales factores de pronósticos que repercuten en la mortalidad. Y pues bueno, sabemos que el mecanismo de transmisión principal es por gotas, por contacto y por aerosoles. Se ha evidenciado el virus en conjuntivas, secreciones respiratorias, en líquido peritoneal, heces, sangre y orina. El periodo de incubación promedio es de 5.2 días con un rango de 2 a 14 días. Otra situación muy interesante respecto al por qué se ha vuelto pandemia en tan poco tiempo, pues es el shedding viral. Se ha demostrado que la infecciosidad inicia 2.3 días antes de la aparición de los síntomas y declina a los 7 días. De hecho, hay un artículo del JAMA que se publicó, un artículo de revisión, en el cual se vio que el 66% de los pacientes transmisores habían transmitido la enfermedad en la etapa temprana de los síntomas o presintomática, o que eran asintomáticos. Y esto es muy relevante que nosotros como médicos también nos concienticemos de que todo paciente, independientemente de si tiene o no síntomas respiratorios, deberíamos de tomar pues las medidas de protección mínimas necesarias para poder evitar el contagio. En la embarazada en particular, el síntoma más frecuente, pues es la fiebre. Es seguida de la tos no productiva, pueden tener cefalea, el 30% presentan disnea, fatiga en un 51%, 17% presentan dolor torácico, 38% mialgias o artralgias, rinorrea, conjuntivitis, vómito y diarrea, que no es tan frecuente, en un 10%, y rash. Aunque también se ha documentado, como ya les había comentado, en particular de las pacientes embarazadas, en promedio el 23% son asintomáticas. Un poquito más adelante les mostraré un estudio que se realizó en Nueva York, una corte, donde este porcentaje fue mucho mayor, y pues esto es un poquito preocupante. Otro síntoma pues es la anosmia y la disgeusia por la misma afección neurotrópica que tiene la misma afección del sistema nervioso, tanto periférico como central, que causa el virus, hasta en un 22%, y otra manifestación puede ser la fiebre posparto. En esta diapositiva les muestro los estadios clínicos documentados ya de la enfermedad. Podemos ver que hay una etapa fisiológica del huésped y una etapa patogénica. La etapa fisiológica se caracteriza porque vamos a tener la infección como tal, va a haber a través de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, del receptor de serin transmembrana de proteasa tipo 2, va a activar la replicación y va a favorecer la piroptosis, que como recordaremos es activada por las caspasas, principalmente la 1, y la interleucina 1B1 es la que empieza a liberarse. Posteriormente, ya comienza a haber una respuesta inmunológica del huésped, se activan las vías de señalización de daño molecular, hay una activación de los macrófagos, de las células dendríticas, y posteriormente la activación de las células citotóxicas y linfocitos T. Después va a haber una etapa hiperinflamatoria en la cual va a haber un incremento de la interleucina 6, interleucina 10, interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma. Y esto es muy interesante porque en el feto también se puede documentar esto, y esto pudiese explicar el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que no es motivo de esta plática, pero es sumamente interesante respecto al feto, ¿no? Y finalmente va a haber una activación masiva de mediadores inflamatorios, del complemento, etcétera, que van a causar daño, no nada más a nivel de pulmón, sino a múltiples órganos. Y pues se va a activar la cascada de coagulación, y en general se van a dar pues todas las manifestaciones trombóticas que ya conocemos.
Este estudio es una corte en la cual, que se realizó en un hospital de Nueva York, en la cual incluyeron a 161 pacientes. Todas las pacientes que ingresaban a la unidad tocoquirúrgica se muestraban para COVID-19. Bueno, para SARS-CoV-2. Se les hizo la PCR y fíjense cómo se vio que el 66% de las pacientes que dieron positivas eran asintomáticas al momento del ingreso al hospital. Por lo tanto, aquí se determina que la sensibilidad de hacer como el escrutinio entre si una paciente tiene o no síntomas respiratorios para el diagnóstico de COVID, pues es muy baja. Fíjense cómo es del 34.4%. Ahora, otras manifestaciones clínicas interesantes que se han propuesto es que al haber un estado de hiperinflamación, el aumento de la interleucina 6 del factor de necrosis tumoral alfa, va a haber un cambio en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y esto va a propiciar pues muchos cambios a nivel del sistema nervioso central. Ya se ha documentado disminución de la sustancia blanca, alteraciones en la corteza cerebral en estudios de resonancia magnética y también esto puede explicar por qué ciertos pacientes tienen manifestaciones psiquiátricas como intento suicida, brote psicótico, estrés postraumático y ya a mayor largo plazo se propone o se postula que estos pacientes pudieran ser más propensos a desarrollar depresión, trastorno obsesivo compulsivo, entre otras. Ahora, dentro de los paraclínicos vamos a ver una elevación de la PCR en un 69% de los casos, elevación de las transaminasas en 16%, hasta un tercio de los pacientes pueden desarrollar proteinuria y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque además de que pueden desarrollar con mayor frecuencia preeclampsia las pacientes que tienen COVID, sobre todo en el tercer trimestre, pues bueno, per se, COVID puede causar transaminasemia. Hay aumento del dímero D en el 84% de los casos, aumento de la troponina, la ferritina, el péptido atrial, proteinuria, como ya les había comentado, y elevación de la procalcitonina. Y se ha documentado que hasta el 8% pueden tener sobreinfección bacteriana. El 58% van a tener linfopenia en particular y es rara la trombocitopenia en COVID-19, en embarazo. Aquí hay unas radiografías donde se ve pues los hallazgos característicos que pues ustedes saben mejor que yo, las opacidades bilaterales de distribución periférica, infiltrados bilaterales, datos de consolidación y atelectasias. Ahora, como ustedes bien saben, para que nosotros tengamos una dosis teratogénica que pueda condicionar trastornos del neurodesarrollo, restricción del crecimiento y microcefalia, necesitamos una dosis mayor de 600 miligrays para que podamos tener afección fetal. Es por eso que es muy importante que tengamos claro que ni la tomografía ni la radiografía están contraindicadas en el embarazo. Si es necesario echar mano de este tipo de herramientas paraclínicas, se debe de hacer. Vamos a ver que en la tomografía vamos a presentar opacidades en vidrio despulido que tienden a ser laterales e inferiores, aunque pues depende obviamente de la presentación clínica de cada paciente. Puede haber igual datos de consolidación y atelectasias y si nosotros solamente utilizamos la tomografía, esta tiene una sensibilidad baja del 66% y una especificidad del 68%. ¿Cuál es la limitación de la tomografía? Pues que sí, obviamente vamos a ver los hallazgos de que hay un problema pulmonar, pero no hay ningún signo patognomónico que nos diga es COVID-19. Entonces, por eso, cuando complementamos la tomografía con el estudio de PCR, tenemos una sensibilidad mayor del 91% y una especificidad del 66%, que, pues bueno, como ya habíamos comentado, una limitación del ATAC, pues es que no es específica de COVID. Ahora, para el diagnóstico, es muy importante que pues tengamos en cuenta que pues los casos sospechosos por norma pues son aquellos que tienen sintomatología respiratoria, pero que no tienen una prueba confirmatoria. Los probables son aquellos que tienen una PCR que no es concluyente y que habrá que repetir en las siguientes 24 horas o en el transcurso de la hospitalización para poder hacer el diagnóstico o descartarlo. Y pues el confirmatorio pues es que es por PCR ya positiva. Ahora, ¿qué otros bemoles tenemos con esto? Pues que la PCR, pese a que es el gold estándar diagnóstico, pues tiene muchas limitaciones. La sensibilidad per se es del 78% y la especificidad del 98%. Sabemos que este estudio se puede hacer por
exudado nasofaringeo, por lavado bronquialveolar o por biopsia pulmonar. Sin embargo, esta es operador dependiente al momento de obtener la muestra, depende del tipo de muestra, del tiempo que transcurre de que nosotros tomamos la muestra y que el paciente inició con los síntomas y la fluctuación de la carga viral. Es por eso que es frecuente que en pacientes que están en terapia intensiva y que a lo mejor ya tienen mucho tiempo hospitalizados y que no tenían ningún tipo de abordaje, pues tienen el cuadro clínico, el comportamiento clínico sugestivo de que es COVID, se le toma la prueba y es negativa. Y esto es por el tiempo en el que ya transcurrieron de la aparición de los síntomas a el deterioro clínico. Vamos a ver que la tasa de falsos negativos es directamente proporcional al día transcurrido. Como podemos ver en esta diapositiva, pues el mejor tiempo para tomar la muestra pues es en el tercer día, donde los falsos negativos son un poquito menores, a diferencia del día 21 en el que ya es del 66%. Ahora, la transmisión vertical. Pues bueno, la evidencia es muy inconsistente. Hay artículos que han reportado que sí lo hay, incluso hay estudios de neonatos que han reportado que tienen anticuerpos contra IgM positivos. Sabemos que la IgM por lo general no pasa durante el embarazo por el tamaño de la inmunoglobulina, pero tienen una gran limitación. La gran mayoría de estos estudios no estudiaron prenatalmente ni el líquido amniótico ni la sangre del cordón. Lo que sí se ha visto es que las partículas de SARS-CoV-2 sí se han encontrado en placenta y lo que sí, es más probable que el bebé adquiera la infección por transmisión postnatal y de tipo horizontal. Hay estudios en los cuales no se ha evidenciado la presencia de partículas virales en calostro, en líquido amniótico ni en sangre de cordón. Hay un reporte donde sí se encontró en líquido amniótico, más adelante se los voy a presentar, pero lo más frecuente, lo más comúnmente reportado es que en calostro y en sangre de cordón no hay partículas virales. También se ha propuesto que el daño placentario pudiera contribuir a la transmisión vertical, la cual pues está ahorita, como les comentaba, en un poquito de duda. Y esto es porque en general, bueno, este es un reporte de casos que publicó la doctora Josier. Este fue el primero en el cual pues fue una paciente de 35 años a las 22 semanas que desarrolla desprendimiento de placenta y preeclampsia con criterios de severidad. Se le hace el diagnóstico de COVID, se interrumpe el embarazo por beneficio materno y se documenta que hay presencia del virus en placenta y en el cordón. Se hace la necropsia del bebé y se detecta que no hay virus ni en corazón ni en pulmón del feto. Y pues también analizaron la orina materna y la saliva materna, donde también vieron que había partículas virales. ¿Cómo se ha propuesto que puede llegar a transmitirse al feto? Pues bueno, el aumento de interleucina 6 y de interleucina 1B, que como ya habíamos visto es el principal mediador de la piroptosis, y el factor de necrosis tumoral alfa van a causar una disfunción de la barrera amniótica. Esto también va a causar apoptosis de los amniocitos, y disminución de las expresiones de las uniones estrechas asociadas a claudina 3 y 4. Y pues bueno, también se ha documentado que estas pacientes, sus placentas tienen depósito de fibrina dentro de las vellosidades, aumentan los nodos incisionales locales, infarto e intervillositis. Esto en general se traduce como inflamación placentaria y esto puede explicar por qué el 13% de las pacientes desarrollan preeclampsia. ¿Cuáles son las complicaciones fetales y neonatales? La muerte neonatal se ha reportado en el 0.6% de los casos. Esto quiero que lo tomemos con un poquito de reserva. ¿Por qué? Porque es bibliografía internacional, ¿sale? No se compara con las condiciones nacionales y ahorita más adelante les voy a mostrar un poquito cómo cambian las cifras. Un ejemplo de esto son las muertes maternas. Si ustedes recuerdan, inicialmente cuando comenzó la pandemia, Wuhan y China en general hizo estudios donde se había documentado que no había muertes maternas. Y todo el mundo, bueno, entonces no causa muertes maternas, estamos tranquilos. Posteriormente, Irán comienza a decir, no, a ver, espérense, si hay muertes maternas, y se mueren, o sea, les va muy mal. Y después, pues bueno, nos enfrentamos a la realidad de nuestro país, donde no solamente tenemos que afrontar la parte de la patogenicidad y letalidad por per se del virus, sino todos los factores socioeconómicos y del sistema de salud y de
culturalidad, por qué no decirlo así, de la paciente, que influye mucho en el momento en el que llega la paciente al servicio de urgencias, cómo se atiende en ese paciente, en ese momento por la disposición de recursos, la disponibilidad de insumos, tanto de recursos humanos, hay que decirlo, como de recursos económicos y materiales, ¿no? Y todo esto impacta seriamente en la mortalidad materna. Vamos a ver cómo la PCR positiva de forma neonatal se ha documentado en el 1.4% de los casos, Apgar bajo los 5 minutos, 4.5%. Ojo, cuando tenemos una paciente con COVID-19, tenemos que vigilar que no desencadene trabajo de parto. Aquí se ha demostrado que el 20 al 41% pueden tener parto pretérmino, pero algo interesante que tenemos que tomar en cuenta es que el 18% es iatrogénico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se decide la interrupción por el deterioro de las condiciones respiratorias maternas, hay que decirlo así. Pueden desarrollar los bebés restricción del crecimiento y un poquito más adelante detallaré por qué. Ruptura prematura de membranas, muerte perinatal y compromiso fetal hasta en el 43% de los casos, y esto pues por la hipoxia materna principalmente. Bueno, a nivel fetal, la hipoxia materna va a generar un aumento del estrés oxidativo, va a causar una deprivación en la distribución y liberación de oxígeno. Esto nos puede condicionar restricción del crecimiento fetal, pérdida del bienestar fetal y obviamente oligohidramnios en condiciones un poquito más crónicas y pues óbito, ¿no? Finalmente. En cuanto a las complicaciones maternas, 7 al 9% requieren ingreso a la terapia intensiva, 3 al 5% intubación mecánica, 18% ventilación no invasiva, ECMO pues muy bajito, 0.7%, y como les comentaba, esto pues es internacional, entonces muertes maternas del 0.9%, de acuerdo a una revisión sistemática y metaanálisis publicada por Khalil. También pueden hacer neumonía y todas las complicaciones propias de las neumonías durante el embarazo pues se repiten en COVID. Sepsis y choque séptico, insuficiencia renal y hepática, alteraciones del sistema nervioso central, miocarditis, arritmias y obviamente trombosis, y como les comentaba, preeclampsia hasta en el 13.5% de los casos. La resolución en sí por indicación de COVID, que principal está justificada cuando hay un deterioro de la saturación de oxígeno que no mejora pese a las maniobras, como ya más adelante lo comentará el doctor Marínez, pues bueno, en el 19%. Cesárea, fíjense cómo es del 48%, pero pues esto varía dependiendo de cada centro, y pues la tasa de muerte fetal que es bajita. ¿Qué factores influyen en la mortalidad materna en México de acuerdo a lo que he publicado? Pues principalmente la diabetes y la obesidad, así como la edad materna avanza, es decir, por arriba de 37 años. Esos son los factores más importantes. Y pues aquí también se ha visto que la edad mayor de 35 años, la presencia de diabetes y obesidad favorecen la mortalidad materna como tal. Y pues eso sería todo de mi parte. Le voy a dar la palabra al doctor Marínez para que continúe con la plática. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Para dar continuidad acerca del panorama que nos presentó la doctora Virginia, muy interesante, por cierto. Nada más recalcar que, bueno, la mortalidad y el puntal en la actualidad, pues lo lleva a cabo COVID, por encima de hemorragia obstétrica, por encima de las enfermedades hipertensivas del embarazo, por encima inclusive de los procesos sépticos que comúnmente estábamos acostumbrados a ver día a día. Bien, en relación al abordaje de esta charla, vamos a contestarnos ciertas interrogantes. La primera es en relación a qué hay o qué existe en relación al triage en urgencias. Son tres pilares muy importantes. El primero es determinar si la paciente requiere atención respiratoria inmediata porque sus síntomas son graves. Dos, determinar si la paciente es un caso sospechoso y determinar si existe el riesgo obstétrico. ¿Cuál es el objetivo de estas tres líneas o de estos tres pilares en relación al triage en el área de urgencias? Es notificar a los equipos de respuesta inmediata y sobre todo
no limitar la atención de forma inmediata, es decir, no tengo que esperar la prueba de COVID para iniciar mi abordaje de forma inicial. Esa es una realidad. Importante, ¿cuáles son los criterios de gravedad para considerar el envío de los pacientes a un centro de referencia COVID? Ya están bien establecidos, están bien estandarizados, y tenemos los primeros que son sospecha de infección por SARS-CoV-2, es decir, aquellos que tienen insuficiencia respiratoria con una saturación de oxígeno menor al 94%, una frecuencia respiratoria igual o mayor a 30 respiraciones por minuto, una relación de PaO2 menor a 300, así como la presencia del síndrome pleopulmonar, hipotensión o alguna exacerbación de alguna patología de base, es decir, una patología cardiovascular o respiratoria, en una base crónica o alteración del estado neurológico, como la presencia de vómito o diarrea. En relación a los puntos críticos que tomamos como tamizaje en relación al QuickSOFA modificado para pacientes embarazadas, nos dice que cualquier punto que identifiquemos de nuestros pacientes es indicativo de mandarlo a un centro de referencia COVID. ¿Cuáles son ellos? Es una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una tensión arterial diastólica menor a 60 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria mayor a 25, así como alteración del estado neurológico. ¿Y qué hay en relación al riesgo obstétrico? Muy sencillo, tenemos lo que es pérdida del bienestar fetal, la pérdida de gestacional tardía, más de o mayor a 20 semanas de gestación, como la presencia de sangrado transvaginal, que puede ser igual o mayor al ciclo menstrual, la presencia de cefalea intensa que no cede con el tratamiento habitual, la presencia de acúfenos, fosfenos y la ruptura de membranas, así como actividad uterina y la presencia de edema súbito e importante edema en extremidades inferiores. Y la presencia en relación a la alteración del estado neurológico, es decir, la presencia de crisis convulsivas. Recuerden que uno de los factores que inclusive, de los factores de riesgo que nosotros tenemos, que decidimos inclusive, que tomamos como banderas o puntos de alerta para una paciente que es potencialmente ingresable a la sala o a la unidad de cuidados intensivos, son aquellas pacientes mayores de 35 años de edad, las pacientes que tienen índice de masa corporal mayor a 30, aquellas pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial o pacientes con diabetes mellitus o aquellas que desarrollan enfermedad hipertensiva del embarazo, principalmente preeclampsia o diabetes gestacional o una exacerbación de una crisis asmática. En relación a la fiebre es muy importante, mayor a 39 grados centígrados, que no remite a pesar del tratamiento sintomático, así como la disminución de los movimientos fetales, menor a 10 movimientos en 2 horas o menor a 10 movimientos en 12 horas de forma esporádica. Por lo tanto, con la presencia de síntomas de sospecha y un síntoma de gravedad como punto de intervención crítica, tenemos que enviar a nuestros pacientes a un área, a un centro de referencia, y tiene que ser a través de una unidad de cuidados intensivos, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Importante, una vez que nuestra paciente llega a la zona o al área de referencia, es decir, al área de COVID, tiene que ser manejada por un equipo multidisciplinario que es parte del éxito de la atención de estas pacientes. Recuerden que la emergencia se trata antes de que lleguen nuestros pacientes, por lo tanto tenemos que estar preparados para estratificar las prioridades y las necesidades que requiere en el momento nuestra paciente. Es un parteaguas a partir de que la recibimos y llega a la sala de urgencias, porque tengo dos vertientes: identificar la paciente que es grave y la paciente que no es grave. Es muy sencillo, no tiene datos de alarma, es asintomática. Recuerden que en la población en general, la paciente embarazada asintomática va del 15 al 20%, y en México hasta en un 30%. Inclusive recuerden que la paciente embarazada con COVID puede simular preeclampsia o inclusive desencadenar lo que es ruptura prematura de membranas o lo que es el parto pretérmino. Si es totalmente asintomática, se va a casa, se va a aislamiento mínimo 14 días con todas las medidas de seguridad, pero si está grave, la paciente tiene que ingresar al área de COVID, hacia un área donde pueda tener un monitoreo continuo. Tiene que estar en un cuarto aislado, tenemos que tener equipo de protección personal, así como equipo para realizar procedimientos en relación al trabajo de parto o inclusive para realizar
reanimación neonatal o intervención de cuidados neonatales si se requiere en el lugar. En relación al área obstétrica, pues bueno, lo más importante es la vigilancia materna, donde tenemos que tener un monitoreo continuo, la toma de imágenes en relación a tomografía, rayos X o ultrasonido, si es que la paciente está hemodinámicamente inestable y no la podemos realizar un ultrasonido al pie de la cabeza de nuestra paciente. Es importante realizar tomoprofilaxis farmacológica durante la estancia y mínimo 2 semanas posterior a la resolución del embarazo, como punto muy crítico e importante. En relación a la vigilancia fetal, es importante monitorizar de forma continua lo que es la frecuencia cardíaca fetal o la utilización del ultrasonido para monitorizar la misma. Algo muy importante es que si el parto es inminente antes de las 34 semanas, podemos aplicar el esquema de madurez pulmonar, ya sea con betametasona o con dexametasona, inclusive podemos mejorar o disminuir, los riesgos perinatales. En relación a los scores y a la forma de tamizar y la necesidad de tener equipos de respuesta inmediata, identificar y tratar y priorizar en el momento, tenemos varias herramientas. Una de ellas es el sistema NEWS, que tiene algunas variables que son muy sencillas de obtener, como la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura axial, la tensión arterial, la presencia de frecuencia cardíaca, así como el nivel de conciencia. Ese score arriba de 5 requiere una intervención independientemente del contexto crítico de nuestros pacientes, hablando de un escenario de pacientes embarazadas y no embarazadas. En relación a las pacientes embarazadas, tenemos el sistema SOS, donde es un score que nos habla de la necesidad de solicitar ayuda de forma inmediata o requerir apoyo por la unidad de cuidados intensivos, es decir, que la necesidad de transferir a nuestros pacientes para una atención de forma inmediata con un corte arriba de 6 puntos. Vean, tiene un valor predictivo positivo del 16.7, pero tiene un valor predictivo negativo del 99.9%. Estas variables son muy sencillas de determinar, es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presencia de leucocitosis o la presencia de leucopenia, así como tensión arterial media por abajo es 65 milímetros de mercurio, una tensión arterial sistólica menor a 90 o un lactato sérico mayor a 4, así como la presencia de la saturación de oxígeno por debajo del 90%. Nuestro corte, pues arriba de 6 puntos, requerimos una atención o un traslado para cuidados intensivos. Tenemos otro score, que es el score modificado para alerta temprana en relación al sistema NEWS. Vean, donde tenemos como un puntaje arriba de 6 en un escenario anormal y crítico. Requiere una evaluación médica, una intervención menos dentro de los primeros 10 minutos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos? También ya están muy claros, de acuerdo a la ATS y a la ITSA, hablamos de criterios mayores y criterios menores. Refieren que el simple hecho de tener un criterio mayor o 3 menores, la paciente requiere ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El hecho de tener la necesidad de asistencia mecánica ventilatoria, que la paciente esté en estado de choque y que requiera apoyo con vasopresores, es indicativo de ingreso de forma directa a nuestras unidades. En relación a los criterios, son muy parecidos a las calculadoras de tamizaje para activar los sistemas de alerta temprana, como lo es la frecuencia respiratoria, la relación PO2-FiO2, la presencia de infiltrados multilobares, así como la presencia de alteración del estado neurológico, la relación en un incremento en el BUN arriba de 20 miligramos sobre decilitro, leucopenia, trombocitopenia, la presencia de hipotermia e hipotensión con necesidad, hipotensión con necesidad de administración de terapia hídrica de forma inmediata. Nuevamente, de acuerdo a estos criterios, con el hecho de tener un criterio mayor, es indicativo de ingresarla a la unidad de cuidados intensivos. Existen otros criterios en relación a tomar la decisión de ingresar a estas pacientes para continuar el monitoreo en nuestras unidades. Es decir, si identificas una saturación por debajo del 95% o un lactato mayor a 4 o una frecuencia respiratoria mayor a 26 o un pH menor a 7.3, así como un PCO2 mayor a 40, un PO2 menor a 80, un lactato mayor a 2 y una tensión arterial media menor a 70,
es indicativo, son parte de los criterios para ingresar a estas pacientes a la unidad de cuidados intensivos. Inclusive los set point de reanimación van muy de la mano con estos objetivos, es decir, tener una saturación por arriba del 95%. Recuerden que dos situaciones críticas que no tolera el feto, uno de ellos es la saturación y la hipoglucemia. Estamos en el contexto de un problema respiratorio donde podemos tener desenlaces perinatales muy graves. Por lo tanto, tener una frecuencia respiratoria menor de 26, tener un pH entre 7.3 y 7.45, PCO2 no mayor a 40, la PO2 no menor a 80, el lactato obviamente menor a 2 y la tensión arterial media arriba de 65 milímetros de mercurio como parte del monitoreo y de las metas que debemos cumplir al ingreso de nuestros pacientes. ¿Cuándo considerar cesárea versus cuándo considerar trabajo de parto? Muy sencillo. Cesárea solamente está indicada en aquella paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, que presenta dato de choque séptico, así como falla orgánica múltiple, existe un daño fetal documentado y los criterios obstétricos previamente mencionados. Si no cumple con estos parámetros nuestra paciente, no hay que correr, no es una urgencia la interrupción del embarazo y podemos llevarla a trabajo de parto. Es muy importante identificar la zona gris de cada unidad hospitalaria, dependiendo de la viabilidad y el soporte en relación a la estructura de nuestras instituciones. De forma global, normalmente ponen un corte de 28 semanas, mayor o menor, dependiendo la capacidad de atención. Este corte tiene que ser individualizado en cada centro y sobre todo la capacidad de poder resolver este tipo de problemas. Es muy importante identificar la zona gris de cada institución. Por lo tanto, la piedra angular en relación al abordaje es parte indispensable de lo que es un equipo multidisciplinario, es decir, desde el personal de enfermería, la intervención del obstetra, la evaluación continua del servicio materno-fetal, la presencia de los servicios de cuidados intensivos, el servicio de neonatología, así como la participación de forma directa de los servicios de neumología e infectología. Es decir, trabajo en equipo es parte o piedra angular para el éxito en el manejo de estas pacientes. En relación al tratamiento, existe un sinfín de información, sin embargo, lo podemos resumir en este estudio, donde se hablan arriba de 140 estudios clínicos que por el momento nos refieren que no existe tratamiento que garantice ni la seguridad, la efectividad y la dosis ideal y sobre todo el estadio de la enfermedad en la cual se debe indicar. Por lo tanto, hasta no haber evidencia suficiente, no se recomienda ningún tratamiento en este escenario. Muy bien, en relación a nuestras conclusiones, pues recuerden que la embarazada es vulnerable, no está exenta de presentar complicaciones, por lo tanto hay que fomentar y difundir medidas preventivas, así como abordar a toda paciente embarazada como caso sospechoso hasta no demostrar lo contrario. El parto vaginal no se encuentra contraindicado y la vía de resolución dependerá de las condiciones obstétricas. Fomentar principalmente lo que es la lactancia e implementar las medidas de protección en todas las pacientes para evitar la transmisión horizontal, principalmente de los neonatos, y sobre todo trabajo en equipo y mensaje importante, aún nos queda mucho por descubrir en este escenario. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Dos presentaciones realmente impresionantes. Doctora, la felicito, está muy padre, muy útil, con mucha información, bastante útil en relación a todo lo que nos tenía que explicar con respecto al COVID, el cambio, obviamente, para poder en este momento ser la primera causa de muerte materna, obviamente, en el país, ¿no? Es algo, pues digo, lamentable, pero finalmente pues estamos viviendo esta circunstancia y pues hay que dar lugar a tener la oportunidad de generar la información, el conocimiento y obviamente el poder saber qué hacer con este tipo de pacientes. Y bueno, doctor Marínez, pues siempre es un gusto y un placer de verdad escucharte con tus charlas, creo, objetivas en el sentido de lo que se requiere. Sofi, no sé si tengas alguna pregunta que hayas observado durante la transmisión, que nos pudieras hacer favor de
Sí, buenas noches, doctora Virginia. Nos realiza la pregunta Alberto Islas Medina. Disculpe, ¿qué inmunoglobulina es la que podría transmitirse al producto? La IgG, de hecho, en eso está fundamentada todo el protocolo de inmunización, por ejemplo, de TDPA, que protege contra tétanos, difteria y tosferina. Se recomienda que se haga de la semana 27 a 36 del embarazo en todas las pacientes en cada embarazo, porque este es el periodo necesario para que la mamá comience a producir IgG y la pase al bebé y haya una inmunidad pasiva al momento del nacimiento y el bebé esté protegido contra estas infecciones. IgG sería la que pasa, IgM por el tamaño molecular no pasa debido al tamaño y el peso. Bueno, doctor Marínez, pues siempre es un gusto. Embarazo en todas las pacientes en cada embarazo, Ok. porque este es el periodo También tenemos la siguiente pregunta de Mariana, que nos dice, el bebé de una madre con COVID, ¿qué secuelas puede tener? Y el bebé esté protegido contra estas infecciones. IgG sería la que pasa, IgM por el... Ay, muchas gracias. El bebé se ha documentado que puede tener rash, puede tener conjuntivitis, incluso puede tener un cuadro de COVID natal. Sin embargo, no es frecuente. Es poco frecuente que los bebés manifiesten la misma sintomatología que un adulto. Se ha comentado que puede ser por el tipo de inmunidad tan poco desarrollada que tienen, por el tiempo que tienen de vida, pero sí lo pueden llegar a presentar. Principalmente lo que le comentaba, dificultad respiratoria, problemas respiratorios, rash y conjuntivitis es lo que más frecuentemente se ha documentado. Ahora, en cuanto al síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que es algo que apenas se está estudiando, se documenta al nosotros obtener líquido amniótico con con una interleucina 6 elevada, mayor a 2.6 picogramos mililitro. El hecho de que un bebé tenga síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que no diferiría mucho del síndrome de respuesta inflamatoria del adulto, se asocia directamente con alteraciones en el neurodesarrollo, como es parálisis cerebral infantil, deterioro en todos los ítems del neurodesarrollo, y puede tener secuelas muy importantes en ese aspecto. Entonces, es bien importante que también se le dé seguimiento si es que llegamos a tener una paciente que tuvo COVID, que se tuvo que interrumpir a lo mejor porque tuvo deterioro respiratorio muy severo, que no mejoraba con maniobras iniciales. Pues bueno, o sea, bastante útil que nosotros vigilemos a ese bebé a lo largo del tiempo para ver que no tenga ningún problema de este tipo. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta de Saraí Leslie. Dice, mencionaban que el líquido amniótico no era libre de virus, así como el moco vaginal. La sangre del cordón umbilical, por lo que habría riesgo de contagio en el producto en parto natural. ¿Cuál es el riesgo de contagio en la cesárea? Bueno, de hecho ya está, eso sí está muy documentado, que en vagina no hay partículas virales porque no hay enzima convertidora de angiotensina en vagina. Lo que sí, en líquido amniótico es controvertido, lo que tenemos son los reportes de casos y las series de casos que son, como les había comentado, insuficientes para poder emitir un argumento definitivo, pero el hecho de que nosotros demos un parto vaginal no va a aumentar en sí el riesgo de contagio. Nosotros debemos de prevenir que el bebé se contagie de forma horizontal. ¿Qué quiere decir? Que se contagie igual que un adulto al momento del nacimiento. Ahora, también tenemos que pensar la perspectiva de que si tú operas a una paciente, la vas a tener hospitalizada 2 o 3 días, por lo menos, a diferencia del parto, que obviamente en las condiciones ideales y que a lo mejor es una paciente que no está saturando menor al 94%, que no tiene ningún dato de respuesta inflamatoria, ¿no? Pues se va a ir a casa y le vamos a dar su seguimiento como lo establecen las guías de forma telefónica, que sería lo ideal, y a los 14 días de haber sido egresada, ¿no? A los 7 días y a los 14 días. Pero en la paciente en sí, con COVID, per se, el hecho de que nosotros le demos una cesárea para prevenir el contagio neonatal no está justificado. Claro. Pregunta para el doctor Ruiz Marínez, de Toñis Valdés de Alba. ¿Cuáles son los sedantes para la secuencia de intubación recomendados en embarazadas previo a la interrupción del embarazo? Ok, de hecho ya
de acuerdo a las intervenciones críticas de un artículo que les mencioné en relación a los criterios, ya viene bien establecidos los puntos críticos y uno de ellos es el manejo de vía aérea. Primero, considerarla difícil. Los fármacos que ellos recomiendan es el uso de fentanil como analgésico, el uso de midazolam, incluso el uso de cisatracurio como relajante de elección en la paciente para secuencia rápida y una intubación, obviamente, perdón. Considera una vía totalmente difícil. Los fármacos a utilizar, nuevamente midazolam, fentanil y cisatracurio de primera elección. Ok. Aquí hay una nueva pregunta igual para el doctor Marínez. ¿Qué podría mencionar respecto a la modalidad y parámetros programables en ventilación mecánica para una paciente con COVID en términos de su embarazo? Perfecto, y una pregunta muy importante, inclusive también son de las pautas que tenemos que identificar, recordando que hay modificaciones, sobre todo en la complex ventilatoria, hacia el tercer trimestre. Es decir, normalmente incrementamos un poco el volumen porque sobrepasa el volumen de protección, es decir, arriba de 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. Entonces tenemos que incrementar un poquito el volumen. Las metas en relación a la presión máxima, una de las recomendaciones es no ir más allá o que esté por debajo de 40, que la presión no sea arriba de 40, como una meta de protección pulmonar. Perfecto. Sofi, no sé si tengas alguna otra pregunta o si no, les sigo yo aquí. Sí. Para lactancia materna exclusiva, tomando en cuenta que la paciente puede ingresar en su periodo de lactancia, incluso después en el puerperio, y puede presentarse sintomática. Esa es una muy buena pregunta. Primero tenemos que ver si nuestra paciente está estable o no está estable. Si no está estable, obviamente, pues no le vamos a dar el alojamiento conjunto, ¿no? Entonces, vamos a favorecer una extracción láctea. Para esto necesitamos un asesor en lactancia, que muchas veces es el neonatólogo, es el pediatra, en conjunto con el ginecobstetra o con el materno fetal, dependiendo de lo que tengamos en el hospital. Si la paciente es una paciente de terapia intensiva, podemos optar por 2 vías y dependiendo de qué tenemos en nuestro hospital, ¿no? Si la paciente está en un hospital donde no se tiene la experiencia para hacer extracción láctea y darle de forma separada al bebé la leche, pues bueno, haremos desafortunadamente, pues continuaremos con la extracción materna de leche y ya si mejora, pues bueno, tendremos que hacer una relactación o tratar de introducir al bebé ya que la mamá esté estable. ¿Qué medidas se deben de utilizar para prevenir el contagio durante la lactancia? Primero, que la areola y el pezón estén continuamente limpios al momento de la toma. Obviamente la higiene de manos, tenemos que utilizar siempre mascarilla quirúrgica por parte de la paciente y esto lo estoy diciendo en pacientes que están estables, ¿verdad? Que no están en terapia. Tenemos que tratar evidentemente que toda la sanitización de superficies y tener un cuidado muy particular con los extractores de leche, porque esos hay que estarlos sanitizando constantemente para evitar el contagio de tipo horizontal. Sabemos que el calostro es una sustancia muy rica en inmunoglobulinas, en lactoferrina, en muchas cosas que van a favorecer la inmunidad neonatal y durante la infancia del bebé para disminuir la probabilidad de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, entre muchos otros beneficios de la lactancia. Entonces, es bien importante que tratemos de valorar el riesgo-beneficio y tratar de analizar si en nuestro hospital, siendo muy realistas, si se puede intentar esa alternativa, pues bueno, hacerla de la forma más segura y si no, pues bueno, continuaremos con la extracción de leche y ya en un segundo momento, pues trataremos de introducir nuevamente a la mamá con el bebé para que puedan hacer la técnica de lactancia con las medidas de contacto para la transmisión y de gotas y aerosoles. Así es. Claro. Así es. Igual otra pregunta para el doctor Marínez. En su experiencia, ¿qué tanto beneficio han tenido las pacientes durante el segundo o tercer trimestre al momento de llevar a cabo la pronación para mejorar la función ventilatoria? Ok, de hecho, como complementando un poquito en relación a lo que es la ventilación y oxigenación, que va muy acompañada a la pregunta anterior, bueno, siempre es importante que nosotros tenemos que considerar que los cambios fisiológicos en relación a la ventilación, primero vamos a encontrar
que existe una alcalosis leve que es fisiológica durante el embarazo y va a existir principalmente lo que es una disminución en el volumen, lo que es el volumen funcional residual, así como el incremento, la necesidad de incrementar los requerimientos de lo que es el PIB. También es cierto que existe un incremento en la presión meseta debido a la compresión principalmente diafragmática por el útero gestante, el útero grave, sobre todo hacia lo que es el tercer trimestre. Por lo tanto, inclusive uno de los objetivos que existen, pues bueno, es el volumen corriente fisiológico durante el embarazo, y lo que tenemos que hacer es tratar de incrementarlo, como les había dicho. Normalmente el objetivo es que sean 6 mililitros por kilogramo de peso ideal, que es utilizado en los pacientes con SDRA. Pero algo también muy importante que existe, que esto, aunado pues a todos los cambios durante el embarazo, hay un impacto, una alteración principalmente en lo que es la compliance de la caja torácica. Y esto nos mete en un reto para poder nosotros lograr metas de protección alveolar. Inclusive existen estudios que hablan de una correlación donde existe alguna diferencia de aproximadamente 5 centímetros de agua para cumplir objetivos ya sea de oxigenación y lo que es la PCO2, es decir, oxigenación y ventilación, teniendo en meta no permitir presiones mesetas pues arriba de 35 centímetros de agua. En relación a lo que es la posición prona, se ha encontrado que esta posición o esta maniobra como tal, pues mejora la oxigenación de nuestras pacientes, que es el objetivo. Inclusive hay seguridad y está documentado en las pacientes embarazadas que esta maniobra garantiza la mejoría en cuanto a oxigenación y ventilación. Perfecto, muy bien. Sofía, no sé si tengas alguna otra pregunta. Así es. Ana Laura nos pregunta, ¿tienen algún protocolo de tratamiento establecido para el manejo del COVID en una paciente embarazada que incluya ivermectina, montelukast, ácido acetil salicílico o enoxaparina en algún momento? Ok, bueno, en relación al tratamiento y los estudios que comentamos normalmente, por eso es que no nos metimos a detalles sobre el tratamiento, porque vamos a generar un debate y no existe nada o no existe una recomendación directa para el uso de cada fármaco. Pero lo que sí les puedo decir es que una paciente que esté en riesgo, que llega a la sala de urgencias y que requiere soporte vital, hay que darlo. Recuerden que el manejo ideal no nada más es a la madre, sino es al binomio. Si establecemos la fisiología de la madre en una situación crítica, pues disminuimos los riesgos perinatales. Pero un tratamiento específico como tal, la verdad es que sería ponerme la soga en el cuello. No quiero generar más confusión. Normalmente se limitan a los protocolos internos de cada hospital. Eso sí, estoy de acuerdo, lo que es la tromboprofilaxis farmacológica, principalmente durante la estancia y 2 semanas posterior al parto, totalmente de acuerdo. El uso de los otros fármacos, la verdad, que no me atrevería a recomendarlos y mucho menos pues dar un nivel de recomendación, y no tenemos ningún protocolo en nuestros hospitales en relación a estos fármacos que ustedes comentan. Yo quisiera adelante, que es bien importante que nos quede muy claro que no hay tratamiento para COVID. O sea, realmente todo lo que se hace son tratamientos de salvamento, de soporte. Nada ha demostrado ser curativo de COVID realmente. Lo que sí está justificado en el embarazo y el puerperio obviamente es la tromboprofilaxis por la cuestión del aumento del riesgo de trombosis tanto arterial como venosa, y eso está plenamente justificado. Sin embargo, sabemos que esto es solamente para disminuir las complicaciones, no es tratamiento de COVID, y eso lo tenemos que tener como bien claro, que no hay tratamiento para COVID. Ahora, si nosotros utilizamos un fármaco porque nos llega la desesperación y no sabemos qué hacerle a la paciente, lo que sea, de forma muy estricta tendremos que darle un consentimiento informado que se llama uso compasivo de los medicamentos. ¿Por qué? Porque estamos experimentando con la paciente, y esto hasta que no tengamos una evidencia contundente de la dosis, del tiempo, de a quiénes sí, a quiénes no, en qué estado de gravedad se indica el fármaco, cuándo suspenderlo, todo eso es lo que hay
que analizar al momento de ofertar una intervención. Entonces, sé que es muy difícil porque es muy frustrante ver que las pacientes se deterioran y que no podemos hacerles nada más que echarles oxígeno y darles como las medidas de sostén, el fast big y ya, ¿no? Pero realmente pues sí tenemos que estar como muy claros de que pues, realmente no hay tratamiento. Perfecto. Muy bien. Yo, una pregunta. Bueno, aquí hay dos preguntas. Dice Daniela López Hernández, ¿es necesario someter al recién nacido a pruebas para determinar si hay riesgo de contagio? Claro que sí, cuando tenemos una paciente con diagnóstico de COVID, se debe de tomar una prueba del cultivo, un exudado nasofaringeo del bebé de forma neonatal para poder, de hecho, esto marca la pauta de a dónde se va el bebé, si se va con ella o se va a dependiendo del área en donde está su hospital, alojamiento conjunto, terapia intermedia o terapia intensiva, dependiendo, pero sí es necesario en las pacientes ya confirmadas con COVID. Una pregunta pone aquí de Giselle Cruz. ¿Alguna sugerencia con embarazo y colestasis intrahepática y COVID? El manejo antitrombótico y antipirético. Bueno, pues realmente el tratamiento antipirético que está indicado es paracetamol. Sin embargo, pues tomando en cuenta colestasis tendríamos que tener cautela. ¿Por qué no se recomienda el uso de AINES? Pues obviamente porque en el embarazo, a partir de la semana 32, y de hecho hay casos en los que se ha documentado antes, hidramnios, todos los AINES pueden generar ese efecto. Entonces, por eso es que no se recomienda ni ibuprofeno, ni aspirina, ni metamizol de forma inicial. Lo que tendremos que hacer es primero tratar obviamente la colestasis, tratar de disminuir a lo mejor con paracetamol a dosis menores para tratar de mejorar un poquito la cuestión de la fiebre. Recordemos que colestasis no es porque el 30% de las pacientes con colestasis van a tener transaminasemia. Realmente este no es el daño principal. El daño principal es a nivel de los ácidos biliares. Entonces, esa sería como la recomendación. Tratar de disminuir la dosis a lo menos posible. Podemos utilizar medidas térmicas de control, medidas físicas y sobre todo para la colestasis, pues dar, por ejemplo, ácido ursodesoxicólico si es que ya tenemos documentado el diagnóstico y pues sí está justificado, ¿no? Pues si no tienen inconveniente, seguimos teniendo algunas preguntas. ¿Están en posibilidad todavía de poderlas responder o...? Sí, no tengo problema. Perfecto. Sí. ¿El uso de dexametasona está indicado y justificado? Pues realmente ya han surgido varios estudios en donde han demostrado que mejora el pronóstico, no solo de los pacientes en general, pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay que analizar el tipo de estudio, el tipo de población, a quienes generalmente mejoran en los pacientes súper mal a nivel pulmonar, ¿no? Ya que tienen ya un cambio pulmonar muy severo. Pero específicamente en embarazo, a las cuántas semanas se les dio, por cuánto tiempo, la dosis, si presentaron efectos secundarios. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el uso de esteroides tiene efectos en la programación fetal. Entonces, no son dulces y muchas veces incluso es una lucha continua que tenemos con los ginecólogos de que los esteroides o el esquema de madurez no son dulces ni vitaminas para los bebés porque también tienen efectos secundarios, como cuál, disminución del perímetro cefálico, disminución de la circunferencia abdominal y del peso en general y trastornos del neurodesarrollo. Entonces, yo soy muy fan de hacer lo que está demostrado científicamente que funciona. Entonces, realmente no hay algo todavía para decir, sí, usen Dexa y sean felices. No, realmente no. Ok. ¿Qué fármaco se recomienda para la tromboprofilaxis durante el embarazo y durante el puerperio? Creo que se respondió, Okay. ¿no? Durante la... Hay dos opciones. Una de ellas pueden ser heparinas de bajo peso molecular y se recomienda la dosis de que son 40 miligramos cada 24 horas, normalmente durante el internamiento y 2 semanas posterior al parto. Hay otros lineamientos internacionales que manejan la heparina no fraccionada y normalmente recomienda la aplicación de 7,000 unidades en el segundo trimestre o cada 12 horas
o 10,000 unidades hacia el tercer trimestre cada 12 horas. Dependiendo de los alimentos, normalmente nosotros manejamos heparinas de bajo peso molecular, pero bueno, existen estas dos vertientes para el uso de la tromboprofilaxis farmacológica. ¿Y en el puerperio? Sí, de hecho son 2 semanas posterior al parto. Y principalmente durante la estancia hospitalaria y una vez que van a casa, 2 semanas por lo menos. Perfecto. Adriana García, el grado de lesión placentaria por el estrés que es llevado a una relación de preeclampsia y COVID, en su experiencia, ¿es más hacia una con criterios de severidad? Sí, ya hay evidencia en la que se ha demostrado que 1/3 de las pacientes pueden tener proteinuria, pueden tener alteraciones de las enzimas hepáticas, y pues aquí es saber qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, y decir, bueno, ¿tiene COVID y tiene preeclampsia y son 2 entidades diferentes, o tiene preeclampsia porque tiene COVID, que es lo más probable? Entonces, esto es importante porque el manejo de una paciente que tiene preeclampsia, pues ¿cuál es? Pues interrumpirlo, ¿no? Si es con criterios de severidad, obviamente, y con eso pues la curamos. Pero si es COVID, realmente no va a mejorar al interrumpir el embarazo. Obviamente tenemos que tomar en cuenta lo que decía el doctor Marínez, que pues hay que ver si tiene criterios o no de interrupción, porque COVID no es sacar al bebé, sino determinar en qué momento interrumpirla, ¿no? Un parámetro que podemos utilizar de forma para ayudar a tomar esas decisiones, obviamente estas pacientes tienen que ser derivadas a un hospital de tercer nivel que tenga los recursos necesarios, pues es el índice de SFLT1, PLGF, y así podríamos saber si es preeclampsia primaria, por decirlo de una forma, o si es preeclampsia por COVID. Muy bien. ¿Qué correlación existe o han visto en su experiencia en COVID con lesión pulmonar severa y tromboembolia pulmonar en el embarazo? Ok, en relación a una paciente crítica, la actualidad, bueno, no hemos tenido ningún caso, o sea, hablando de expertismo de experiencia como la referencia, ninguna paciente con tromboembolia pulmonar. Ok, perfecto. Pues no sé, ya no tengo yo más preguntas aquí, Sofi, no sé si tú tengas alguna por ahí. No, ¿No? ya no tenemos más preguntas. Tenemos Yo muchas quiero, felicitaciones realmente. exactamente, me ganaste, me ganaste. Quiero hacerles extensiva la felicitación, obviamente, mucha gente que los conoce aquí en la Ciudad de México, en el territorio nacional. Y bueno, cada vez estamos nosotros de alguna manera logrando, atravesar fronteras, ¿no? Hay saludos de toda Latinoamérica, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile. Tenemos saludos de Australia, de India. Nos felicitan nuevamente por la sesión y obviamente por la presentación que acaban de hacer ustedes. Muchísimas felicidades. No sé, Sofi, si tengas tú alguna otra felicitación que quisieras comentar ahí particular. Pues no, realmente es una plática muy importante en estos momentos, sobre todo para quienes nos encontramos pues en los servicios de urgencias, en los servicios de ginecología, terapia intensiva, porque al llegar a estas pacientes hemos tenido muchas pacientes con código oro que, como bien mencionan, se han presentado con diferentes cuadros clínicos que pueden ser eclampsia, preeclampsia, y de repente encontramos que también tiene COVID y no era el criterio de ingreso. Entonces, en muchos hospitales hemos modificado en los triajes respiratorios el triage obstétrico respiratorio, incluso también se ha sometido a estas pacientes pues al abordaje multidisciplinario en áreas respiratorias cuando se ha encontrado, pero no hemos estado exentos de tener pacientes con IRMIS, pacientes con muertes maternas, desgraciadamente, y yo creo que esta plática es muy importante por la capacitación que nos ofrecen a todos y realmente a nuestra audiencia, gracias por sus preguntas, porque son las preguntas que tenemos muchos en los servicios de urgencia, si la madre puede seguir lactando, qué tratamiento hay que dar, pero pues esta pandemia va avanzando y va a haber, conforme va pasando el tiempo, siempre es muy dinámico el cambio en cuanto a los tratamientos y lo mejor que podemos hacer es prepararnos para atender a estas pacientes. De verdad, muchas gracias por esta sesión. Perfecto, muy bien. Pues por ahí se enojaron, Bolivia también nos manda a saludar. Muchas gracias. España. Antes de que nos reclamen allá. España también, sí es verdad.
Muy bien, pues yo de verdad agradecido con ambos por haber aceptado la invitación, por haber participado. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que tenemos la oportunidad y el honor de compartir con ustedes, aunque sea en este momento de manera virtual. Muchas felicidades por la presentación. Y pues bueno, ustedes nos dan lugar a que tengamos apertura todo este mes. Vamos a dedicar a capacitación y educación médica continua con un update de emergencias obstétricas, con el hashtag Cero Muerte Materna. Entonces, tenemos preparado un programa, creo que bastante, pues vaya, valioso, importante, y bueno, pues son obviamente ustedes invitados de honor para podernos acompañar en estas sesiones que vamos a tener. Alberto, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado. Disculpa la lata que te estuve dando ahí durante la semana, pero bueno, siempre es un placer. Y doctora, me pongo a sus órdenes y bienvenida a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. No sé si quieran cerrar con algún comentario, alguno de ustedes. Yo solo quería agradecer nuevamente la invitación y creo que es un gran ejemplo de que el abordaje interdisciplinario y la toma de decisiones de forma conjunta siempre mejoran el pronóstico de las pacientes. Y lo digo como por una experiencia personal en donde siempre se consultan este tipo de decisiones de forma conjunta con el intensivista, con el materno, con el obstetra, con el neonatólogo, y siempre que tengan como estos casos feos que a nadie le gusta decidir, la recomendación es que se sesionen de forma conjunta y tratemos de quitarnos como esa dificultad de tomar decisiones como desde nuestra perspectiva profesional diferente, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Sí, nada más. Luis, igual, algo que... La invitación, siempre es un placer poder participar con ustedes. Solamente decir que seguimos aprendiendo, es decir, vamos aprendiendo en el camino y que aún nos queda todavía mucho por descubrir, sobre todo en este escenario que no es nada sencillo, y sobre todo tomar una decisión vital para una madre joven que probablemente pierda la capacidad de poder tener un bebé a futuro, o inclusive comprometer la vida. No es nada sencillo, y estos escenarios normalmente los ve el prehospital o el área de reanimación, el área de urgencias de primer contacto, que tienen que resolver de forma inmediata estos escenarios, porque en cuestión de segundos, como bien lo comentó la doctora Sofía, puede llegar a una hemorragia obstétrica, pero también tener COVID, y no ser un centro COVID. Entonces, eso es muy complejo, inclusive una de las tareas que igual nos podemos llevar a casa es que en nuestros centros, independientemente, aunque no tengamos la capacidad, pues sí tener un espacio para la atención y tener los elementos mínimos para poder resolver, estabilizar y derivar a un centro de referencia. Porque a veces puede llegar una paciente convulsionando, con preeclampsia, con eclampsia, con hemorragia obstétrica, con falla renal, chocada, etcétera, y aparte tener COVID. Entonces, pues obviamente nuestras unidades están limitadas, pero eso sí, tenemos que tener la capacidad de resolver, estabilizar y sobre todo derivar con los criterios previamente mencionados. Y pues muchas gracias, fue un placer estar el día de hoy con ustedes. Perfecto. Muy bien, Sofi, sin más honores para cerrar la sesión del día de hoy. Esta es la invitación para el update, por favor. Así es. Muchas gracias a todos nuestros socios por acompañarnos a través de la plataforma y a todos nuestros seguidores a través de redes sociales. En verdad, esperemos que esta plática sea de su agrado y sobre todo de mucha utilidad. Efectivamente, a partir de este sábado y todo este mes lo dedicamos a la salud materna con el hashtag Cero Muertes Maternas, en el cual vamos a estar teniendo varias actividades académicas, empezando por esta sesión. El día sábado 5 a las 12 del día tenemos también un update obstétrico desde prehospital, la terapia intensiva, el cual va a abordar muchos temas importantes también para nuestros compañeros en las áreas de prehospital. Y a partir del día 7 de septiembre tenemos presentado y programado un programa en el primer update de emergencias obstétricas para todos nuestros socios a través de la plataforma virtual, en donde se van a abordar todos los temas sobre los cambios fisiológicos, la valoración del riesgo obstétrico en la sala de urgencias, triage y código oro, enfermedades hipertensivas, tromboembolia pulmonar desde el embarazo, dentro de muchos otros temas que serán de su interés y sobre todo nos van a capacitar para poder atender a estas pacientes y ofrecerles un mejor pronóstico. Muchas gracias a todos y esperemos que nos acompañen todo este mes de septiembre en emergencias obstétricas.
Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Hola amigos, soy Yeder Zamarrón, soy urgenciólogo de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y les tenemos buenas noticias a todos nuestros seguidores y a los socios de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, los cuales consiste en que este mes de septiembre es el mes de la obstetricia y con el hashtag 0 muertes maternas iniciamos actividades acerca de este rubro. El día 3 de septiembre a las 19 horas damos el banderazo de salida con el tema de abordaje de las emergencias obstétricas en la pandemia. Esto dará parteaguas a que el día 5 de septiembre tendremos un update obstétrico de prehospital a terapia intensiva. Consta de 4 temas que son desde el traslado aéreo y terrestre del código oro, antes código mater, el control prehospitalario de la hemorragia obstétrica posparto, ventilación mecánica en la embarazada y soporte hemodinámico en la embarazada. Además de tener un bonus de RCP en la embarazada, estilo taller virtual. Estos dos son abiertos a todos nuestros seguidores, así que esténse al pendiente. Y a ti que eres socio de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, ya sea médico, paramédico, enfermera, todos pueden formar parte de esto, y tú que formas parte en especial, a partir del 7 de septiembre tendremos en nuestra plataforma académica de forma exclusiva el update de emergencias obstétricas, que te dará puntos curriculares y te dará puntos para la recertificación del Consejo Mexicano de Medicina de Emergencias. Así que no te lo pierdas. Este update en la plataforma para los socios constará desde evaluación de riesgo obstétrico en emergencias, el triage, código oro, tromboembolia pulmonar, catástrofes abdominales, síndrome de HELP, hígado graso, entre muchas otras cosas más. Será impartido por expertos en la materia, médicos, especialistas que se encargan de ver día a día este tipo de patologías obstétricas graves. Así que no te lo pierdas. Sabemos que para muchos estos temas pues son un tanto pues difíciles, pero verán que con toda esta capacitación y todo este entrenamiento que tendremos, les será mucho más fácil el abordaje de estas patologías. Y algo muy importante, que tendremos un beneficio importante para este grupo de pacientes. Así que no te lo pierdas. Recuerda, hashtag 0 muertes maternas, y aparte tendremos regalos que constan de libros de emergencias obstétricas y cuidados críticos, que es el libro 0, y también unos cursos en línea de emergencias obstétricas a los socios de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias que participen en la plataforma educativa tomando este curso. Así que muchas sorpresas para este mes obstétrico por parte de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. No te lo pierdas y estamos en contacto. A nombre de todos los yucatecos queremos dar la más cordial bienvenida a todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y a los miembros de la International Federation for Emergency Medicine, que celebrarán el 32º Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación en la ciudad de Mérida en febrero de 2021. Yucatán los espera con los brazos abiertos.